Buenos días, ¿cómo les va? Soy Crypto Bernie. Les doy la bienvenida a un nuevo en vivo acá en el canal, donde vamos a mirar cómo está el mercado, pero donde vemos una gran desilusión por las cifras de todo. Todo ha salido muy complicado esta semana. La gente está un poquito desilusionada con sus inversiones en activos de riesgo, como lo dije ayer. Hay aversión al riesgo por toda la situación de Trump. Eh, Lastimosamente se me hizo tarde para anunciar el video, posiblemente pocos lleguen hoy, pero espero que me acompañen en los videos posteriores para que vayan haciéndole seguimiento a lo que vamos diciendo acá en el canal y aprovechen pues este espacio que les estoy ofreciendo para interactuar un poquito más y tener como el espacio para poder preguntar, para poder hacer ir y preguntar todas las dudas que tengan al respecto del mercado. Entonces, les doy la bienvenida. Nuevamente los invito a que se suscriban al canal. Y hay una cosa importante, estoy con un canal de Telegram donde si no me van a preguntar acá, pueden ir y preguntar en el canal de Telegram donde pueden interactuar. Y tengo una frase que vengo, que les digo, y no les digo. Es uno para poder aprender a nadar hay que mojarse. Uno no puede aprender a nadar en los libros. Entonces, para poder aprender a tradear en cripto, hay que abrir la cuenta, hay que meterse en la pantalla, hay que ensayar, hay que dar esos primeros pinos. Y primero quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios si a ustedes les interesaría hacer un pequeño curso introductorio. Hay gente que de pronto no tiene ni idea de cripto y vienen acá, oyen una cantidad de cosas, pero no están pendientes de los trades. Acá me está saliendo una alerta que Bitcoin está ya rompiendo los $84,000 al alza. Tengo una posición en uno de los portales que estoy ahora revisando. En Bitunix estoy en $84,000 y con una posición, vamos a ver en qué está, les voy a decir. Si me quedé con la orden abierta, si quedó cerrada, creo que ya me gané una plática, me gané, ahora les comparto la posición. Bueno, entonces empecemos con la información, no sé si quieran hacer alguna pregunta, alguna cosa. Empecemos con esta noticia que me acaba de encontrar, esa noticia de Eleanor Terrett, donde anuncia que el Comité de Banca, Housing y de temas urbanos, que es el que se encarga de todo el tema de revisar temas dentro del Congreso, va a revisar el acto Genius. No sé si ustedes saben qué es el acto Genius. El acto Genius es uno de esos actos legislativos que están tratando de identificar y organizar dentro del Congreso americano sobre las stablecoins o monedas estables. Esa es una de las noticias más importantes del día, creo yo, pues no por más esta señora que es una dura nos comparte esta información y también tiene normalmente muy buenos datos. También importantísimo, pues acá está este acto se llama Genius Act y lo presentó el senador Haggerty, que está esperando a ver si se puede actualizar ese proceso y llegar allá más adelante. Antes me había encontrado y lo había estado buscando este dato que se me hace acá, a ver si lo encuentro. Sí, donde Linda P. Jones anuncia que Franklin Templeton a, eh, va a radicar. Bueno, esta no es exactamente la noticia, pero tenía que ver con Franklin Templeton, que Franklin Templeton anuncia que que radicó la solicitud S1 para empezar a trabajar el ETF de XRP. Ya van 17 señores, 17 solicitudes, 17 ETFs para XRP, lo cual le da un impulso gigantesco a lo que es esta moneda. También me encontré, y les recomiendo que lo vean porque me lo vi enterito, este señor se llama Beth David. Beth David es un influencer que tiene una empresa que se llama Value Entertainment, creo que se llama algo, el nombre no me lo sé exactamente, no lo tengo en la cabeza, donde habla de XRP y explica
claramente qué es XRP. Es súper, súper interesante, se los recomiendo. Si vamos a ver cómo están las oportunidades de inversión, de trading, vamos a meternos aquí en la pantalla de BitGet y vamos a entrar a ver en Spot, vamos a meternos por futuros para que veamos en futuros cómo estamos. Me abre una segunda pestaña, me toca pasarme a la segunda pestaña, vamos a abrir la pantalla para trading y como les digo, acabo de romper los $84,000 al alza después de haber tocado los 82,000 en esta vela verde del día de ayer. Incluso alcanzó a tocar los 80,000 y en estos días hemos visto los $76,000. Eso es la última semana, pero vamos a ver el día. El último día fue este fue 70 y, a ver si vemos la vela bien, 76,562. Obviamente ayer fue un día mortal, pero de 76 a 84 son solamente $8,000, es el 10% arriba. Increíble la subidota de un momento a otro en la que vamos con, pues, con Bitget en este momento y con Bitcoin que va en 83,910. Yo tengo abierta una posición, espérense a ver si la identifico y les puedo compartir esta información. Ah, no, mentiras, ya me la cerró. La tenía abierta en 83,230 y pues me la cerró con $6 de utilidad en una posición muy pequeña de 35. O sea, me gané el 23% de rentabilidad en un trade. ¿Qué puede pasar con Bitcoin en estos niveles? Lo que vemos es obviamente ese piso de 76, de 80,000, 78,000. Eso es un piso muy fuerte que según nos vuelve un soporte gigantesco para irse hacia la luna de aquí en adelante. Estábamos hablando de 77,000, $78,000 de piso de esta corrección y lo que más puede pasar de aquí en adelante es subir. Recuerden lo que les he hablado constantemente, ese nivel el día del 25 de marzo, donde debería haber un impulso muy fuerte de las cripto de aquí para arriba, ir subiendo y subiendo y subiendo. Del 25 de marzo de aquí en adelante va a haber una liquidez bollante que nos puede dar que nos vamos a compartirles este dato. Aquí es donde empezamos a ver que Bitcoin va a recuperarse con esta subidita de liquidez que va a haber. Posiblemente va a haber sigue habiendo la planeada, pues no la planeada, sino vamos a actualizar la página para tenerlo el último dato de Bitcoin Counterflow. Esperen a ver, lo actualizo bien, que no vaya a haber un desfase. Me está mostrando que hay poca liquidez de aquí en adelante, pero sí debe haber un repunte como el que vemos aquí. Debe haber un repunte con este nivel y esto nos podría impulsar el precio de Bitcoin un poco al alza con respecto a este puntico que tenemos acá. Este impulsito que nos vemos acá nos puede llevar a Bitcoin hacia los $100,000 de nuevo, pero con mucho cuidado porque hay un bajonazo muy grande de liquidez en el mercado. Según para el que no lo haya visto constantemente, esta es una gráfica donde compara Bitcoin con el M2, pero el M2 está desfasado 10 semanas hacia la derecha para marcar y darle una precisión más adecuada. Porque cuando hay liquidez en el mercado, se demora en más o menos unas 10 semanas en transmitirse al mercado en general, pero también a futuro. Pues lo que vemos es que va a haber pues va a salir dinero del mercado, obviamente va a haber un apretón de plata y este bajonazo es el que más me preocupa a mí, que pudiéramos ver a Bitcoin otra vez tocando los $75,000, pero antes de tocar los 75 yo creería que va a haber un repunte hacia los 95, $96,000, más cerquita a los 100,000. Es mi percepción, lo que yo creo con respecto a las monedas. Con respecto a XRP, vamos a irnos a ver cómo estamos con XRP. Acuérdense en esta pantalla lo que ustedes pueden hacer y lo repito, si ustedes quieren aprender de cripto y aprender a tradear, mójense, cojan 20, 30 dólares, 50 dólares, 100 dólares, apuesten y ensayen a ver, oiga, cómo es que arranco, cómo es que veo, cómo es que me muevo en la pantalla. No se queden ahí viendo la pantalla. Ahí les dejé un link con 20% de retribución a las personas que abren la cuenta con BitGet. Es una oportunidad gigante. Recuerden, no soy su asesor financiero, pero a mí me gusta. Y si ustedes quieren aprender, háganlo solitos, mirando. Vimos hoy a XRP
o mentiras, desde ayer tocó el dólar 90, que era un soporte del cual yo he hablado constantemente, que estábamos hablando de los $2.07, $2.17. El dólar 90 hacia la baja, obviamente los $2 eran importantes porque es un nivel psicológico, pero hacia el alza lo que yo veo es que vamos a recuperar ese nivel de los $2.45 más o menos, es un nivel muy alto. Acuérdense que el objetivo al final de este bull run es a sobrepasar los $4.15 y los $5.85. Estamos a mitad de camino de llegar a los $4.15 o menos de mitad de camino de llegar a los $4.15. Subir hasta acá, hasta los $3 es muy fácil. Subir a los $4.15 es muy fácil. Y eso se va a dar el día que la SEC anuncie que se ha acabado el juicio. Bueno, no lo sé, que la jueza Analisa Torres anuncie el fin del juicio entre ellos dos. Bueno, hola X, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido, gracias por estar acá, siempre pendiente. Pero mira, si quieres aprender, mójate, porque el que quiere aprender a nadar no va a aprender a nadar leyendo un libro, va a aprenderlo es mojándose. El que quiere aprender a montar en bicicleta no lo va a aprender montándose en un libro, sino montándose en la bicicleta. Es como lo que les tenía para decirles. Mucha gente se conecta, ve los videos, abre la cuenta de Bitget. La han abierto, más de 30, 40 personas la han abierto la cuenta desde que empecé a hacer estos en vivo y se quedan ahí, quietos. No pasa nada, mejor dicho. Eso es como echarle una platica al casino o a la lotería, pero esto es aprendiendo, tomando clases, entendiendo. Y el que quiera tomar clases, les dejo la oportunidad porque quiero empezar a hacer un curso introductorio, lo más básico posible para todos ustedes, para que se metan. Pónganme en el comentario si les interesa. Estoy organizándolo. Mañana o la próxima semana ya saco la invitación para 20 personas nada más, para que sea un grupo pequeño, que sea algo fácil de manejar y que todos puedan interactuar, puedan preguntar sin que les dé pena, sin que haya inconvenientes. En cuanto a noticias económicas, pues siempre es importante tenerlas en el radar. Vamos a irnos a la página de AP News. No hay así, pues mejor dicho, lo más importante es ver cómo va evolucionando la relación entre Estados Unidos y los demás países con respecto a el tema de los aranceles. Sigue habiendo dudas y angustias con respecto a eso. Hay obviamente dudas y preocupaciones con respecto al tema de la guerra de Ucrania y por el otro lado, hoy sale el dato de inflación en Estados Unidos. Es importantísimo, no tengan posiciones abiertas con ese dato en la mira, porque pueden, o por lo menos ténganlas, pero no apalancadas. No tengan posiciones abiertas aquí de a una hora, 8:30 sale el dato. Entonces tengan cuidado porque uno nunca sabe qué puede pasar y se les puede llevar toda la cuenta. Entonces, no, tengan muchísimo cuidado. No sé si tienen alguna duda. X, un abrazo muy grande. A Juan, que también siempre está, Juan Pablo, que me miran todos los días. Y a los demás, pues pregunten lo que quieran. Métanse al grupo de Telegram, ahí tenemos una cantidad de información. Hay una cantidad de alternativas y oportunidades y hay una cantidad de premios que voy encontrándome de la gente de Bitget que nos colabora, incluso ahora con la gente también de Bitunix y los de Bluffing que ahora van a empezar a ayudar. Vale, muchísimas. Margarita, te voy a invitar a ese curso, les voy a hablar y les voy a contestar, los voy a invitar. Va a ser muy corto, va a ser un tema de 2 sesiones de hora y media, ya lo tengo planeado, ya lo tengo organizado, solamente es un pequeño costo para que hagan una pequeña donación. Bueno, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chao, buen día.